Buenos días, amados hermanos. Les saludamos en este día del Señor, agradeciendo a Dios por la oportunidad de disfrutar de sus bendiciones y particularmente este día de meditar en su palabra. En esta ocasión, hermanos, la lectura de la palabra de nuestro Dios se encuentra en Primera de Corintios capítulo 10 y vamos a dar lectura a los versículos 1 al 12. Dice el apóstol Pablo en esta porción: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como ellos, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Elevamos una oración a nuestro Dios. Bendito y soberano Dios, te damos gracias en esta mañana, agradeciéndote, Señor, por tus misericordias, agradeciéndote por las bendiciones, Señor, con las cuales has sustentado nuestra vida en medio de pruebas, en tiempos difíciles. Agradecemos, Señor, que tu gracia sea con nosotros y nos des la oportunidad, Señor, de meditar en tu palabra. Te rogamos que tú nos guíes, Señor, de manera que tu voluntad sea conocida por nosotros, tus hijos. Esta gracia te pedimos, Señor, en Cristo nuestro Salvador. Amén. En esta ocasión, amados hermanos, retomamos nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Hicimos un paréntesis, por decirlo así, para las celebraciones de Adviento, para Navidad y así como para el final y el inicio de año, así como el domingo pasado lo mencionamos. Retomamos nuestro estudio, por lo tanto, y pues recordemos que habíamos avanzado hasta el capítulo 9, donde la última vez que estudiamos este libro, debido a las críticas recibidas por algunos hermanos que ponían en tela de juicio el apostolado del apóstol Pablo, él mismo responde en su defensa. Perdón, no tanto de la defensa de su persona, sino la defensa de su oficio, la defensa de su vocación, de su apostolado. Apostolado que había sido dado por el Señor mismo, como ya le vemos acerca de él en el libro de los Hechos. Así que el apóstol Pablo, como lo venía haciendo, en los capítulos que hemos visto previos, había estado hablando de la libertad cristiana, anunciando a los hermanos de Corinto que estaban pasando por diversas situaciones, como hemos visto en los capítulos anteriores. Y él habló en el capítulo 9 de la libertad cristiana y cómo él ejerció esa libertad en forma de abnegación. Hizo mención de los derechos de un apóstol. Él, por ejemplo, menciona que acaso no tenía derecho de tener una esposa,
¿Acaso no tenía derecho de eh, comer del Evangelio por la expresión que él usa en el versículo 14, donde dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio? Siendo pues esta argumentación de los derechos del apóstol, derechos que no estaba reclamando él porque a él se le ocurrieran, sino derechos que fueron establecidos por Dios y no de reciente data, sino muchísimo tiempo antes. Eso está en la ley de Moisés. Sin embargo, él menciona que aún teniendo esos derechos, él no los reclamó para no ser gravoso a la iglesia. Este era eh, su forma de hacer uso de esa libertad. Hacia la última parte del capítulo 9 menciona, y con ello invita a los creyentes también a seguirlo, a que se ejerciten en la abnegación y en la autodisciplina, con el propósito de hacer avanzar el Evangelio y para su salvación última. Como él mismo lo dice en ese argumento en el versículo 23, dice, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en un estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En esta parte última, entonces, él insta a los creyentes a que corran, perseveren, sería la palabra aquí, perseveren de tal manera que logren llegar al objetivo, que logren obtener la recompensa que el Señor ha mencionado para sus hijos, para su pueblo. Y esta parte precisamente es la parte que sirve de base para el capítulo 10, porque en el capítulo 10 el apóstol Pablo no está cambiando a otro tema, no inicia un tema nuevo, sino sigue adelante con este mismo tema y ahora de manera particular para reforzar lo que ha dicho aquí, haciendo alusión a la historia de Israel. Y el principio fundamental de todo esto es que el cristiano solo con abnegación y perseverancia obtendrá el galardón prometido. En esta parte última del capítulo 9, como lo hemos leído, el apóstol Pablo insta a los creyentes a perseverar, como él mismo lo está haciendo a causa del Evangelio, dice. Uh, y haciendo la ilustración de un atleta que corre y obviamente corre de tal manera que su objetivo es llegar a la meta. Entonces el cristiano aquí tiene el apóstol usa esta comparación para enseñar al cristiano que el cristiano también está en una especie de carrera, es decir, hay un objetivo al cual llegar, hay una meta a la cual llegar. Pero ¿cómo llegamos a esa meta? ¿Cómo llegamos a ese objetivo? En la vida cristiana, dos elementos son importantes, la abnegación y la perseverancia para alcanzar el objetivo prometido. Como hemos visto antes, había muchos problemas en la iglesia de Corinto. Ya hemos visto algunos de ellos en los capítulos anteriores. Entre todos los problemas que había algunos hermanos de la iglesia que consideraban que estaban firmes, precisamente aquellos que atacaban al apóstol Pablo, que ponían en tela de juicio su apostolado. El apóstol Pablo, por ejemplo, irónicamente
dice en el capítulo 4, haciendo referencia a eso, en el versículo 8, diciendo a los corintios, ya estáis saciados, ya estáis ricos si nosotros reináis. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. El apóstol hace esta referencia a aquella actitud de algunos de los hermanos de Corintios. Para reforzar este punto, el apóstol Pablo ahora va a la historia, a la historia de Israel. Dice en el capítulo 10, versículo 1, que es el pasaje que nos ocupa, versículos 1 al 12, como hemos mencionado. Y el apóstol Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. El apóstol Pablo va a esta historia, como veremos aquí en los siguientes versículos. El apóstol Pablo, para enfatizar este punto que ha estado argumentando, entonces va a la historia de Israel. La misma historia de Israel nos enseña este principio, que el pueblo de Dios necesita llevar la carrera cristiana en abnegación y perseverancia. En primera instancia, hace énfasis en la obediencia y la fidelidad. En este capítulo 10 advierte a tales personas a las cuales se refiere y les advierte de tener una falsa seguridad, de que tengan cuidado de no tener una falsa seguridad, de pensar que ya todo lo difícil ha terminado y que su entrada a la vida eterna ya es algo seguro. El doctor Charles Hodge dice a este respecto, por ejemplo, los corintios, cuando hubieron sido llevados al conocimiento del Evangelio, pensaron que el cielo estaba seguro. Y en este pasaje Pablo les recuerda que que solo habían entrado en el camino y que ciertamente perecerían a menos que practicaran la abnegación constante. Esos primeros versículos del capítulo 10 nos llevan a este pensamiento precisamente. Los que salieron de Egipto, aquella multitud que estaba siendo dirigida por Moisés, y que ciertamente fueron momentos muy difíciles aquellos que vivieron en Egipto, eran esclavos, pero también aquellos últimos momentos en el que Dios mostró su poder, sacando a este pueblo, a la descendencia de Abraham, cumpliendo así el pacto que había hecho con Abraham precisamente, en esa manifestación portentosa llena de milagros. Entonces el pueblo de Dios llegó hasta el Mar Rojo. Ahí todos recordamos el momento crítico que se vivió, pero finalmente Dios en su gracia abrió el mar y los israelitas pudieron pasar gozosamente hasta el otro lado. Cuando llegaron al otro lado y se vieron ya libres de la persecución de los egipcios, ellos vieron con sus propios ojos que los egipcios habían ya sido vencidos, habían sido destruidos. Dios peleó por ellos. En ese momento, viéndose ya libres de esa persecución, de esa amenaza, celebraron, hicieron una fiesta, cantaron, se gozaron. Ciertamente tenían motivos para eso, el peligro había pasado. Pero
de este punto hasta entrar a la tierra prometida, había todavía un largo camino que recorrer y había muchos peligros todavía que vendrían hasta que pudieran entrar a la tierra prometida. Entonces, estos israelitas habían disfrutado de muchas bendiciones. Dios en los términos del pacto le dijo a Abraham, yo voy a ser el Dios tuyo y el Dios de tus hijos. Y en esta razón, todos aquellos que eran descendencia de Abraham, según la carne, estaban contenidos en ese pacto, disfrutaban y disfrutaron de todas las bendiciones del pacto, aun cuando individualmente posiblemente su corazón no estaba rendido del todo a Dios. Así que los israelitas, todos ellos que salieron de Egipto experimentaron lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dice, todos ellos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Así, todos los israelitas que Moisés guiaba en su salida de Egipto vieron esto. El Señor mismo en esa manera de su manifestación, de su gloria en una nube que durante el día servía para darles sombra y durante la noche servía para darles luz, para guiarlos. Esta hablaba de la protección de nuestro Dios acerca de su pueblo. Como ya lo hemos mencionado, todos ellos pasaron el mar en esta manera portentosa también en la que Dios abrió camino donde parecía que no lo había. Todos, dice también en el versículo 2, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos, sin excepción, todos los que vinieron, todos, miremos cuántas veces en estos primeros 4 versículos el apóstol menciona todos. Todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos fueron bautizados, todos comieron del mismo alimento espiritual. Recordemos el maná, que era un alimento que el Señor en su gracia todos los días proporcionaba para el sustento de su pueblo. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Recordemos a Moisés golpeando con su vara la peña de la cual todo el pueblo bebió, sació su sed, porque ese era el problema. Entonces, todo esto que vemos aquí fueron bendiciones. Dios manifestó de esa manera portentosa su cuidado, su protección, su fidelidad al pacto. Cuidaba de este pueblo porque Dios había empeñado su palabra de que guardaría a la descendencia de Abraham con quien había hecho ese pacto. Entonces, miramos de qué manera todos, todos disfrutaron, todos vieron, todos gozaron, todos pues recibieron todas estas bendiciones, todos estos beneficios de parte de Dios. Pero sucedió algo y en el versículo 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. El Señor entonces está recurriendo a el apóstol Pablo a esta historia, porque la advertencia es, y la advertencia es para los corintios ahora, porque esto se escribió, dice el apóstol en el versículo 6, para nosotros. Esta historia que tenemos en el Antiguo Testamento no es una mera narración de un acontecimiento histórico, que lo es un acontecimiento histórico, pero tiene un propósito instructivo, es para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos algo. Nosotros, dice el apóstol Pablo, los que hemos alcanzado los fines de los siglos, es decir, todos aquellos que en el cumplimiento de la promesa del advenimiento del Señor Jesucristo que marca los últimos tiempos, todos los cristianos de estos últimos tiempos debemos aprender. Así que la lección del Antiguo Testamento es con esta advertencia de que no todos los que experimentan
los beneficios de Dios, que no todos los que experimentan las bendiciones del pacto, que no todos los que experimentan la gracia de Dios en estas maneras portentosas terminan bien. ¿Por qué? Porque dice el versículo 5, pero de los más de ellos, es decir, de todos estos, de los cuales dicen los primeros versículos, de todos esos, de los más de ellos no se agradó el Señor. ¿Y qué pasó con ellos? Quedaron postrados en el desierto. Es decir, no llegaron a la tierra prometida, no llegaron a la meta, no llegaron al objetivo, a que Dios no quería llevarlos solo al desierto, Dios no quería solamente que cruzaran el mar rojo, Dios quería llevarlos a aquella tierra que le había dicho a Abraham que fluye leche y miel. Igualmente que a nosotros los cristianos, el Señor no solo quiere llevarnos a la institución eclesiástica, no solamente ya para que estemos como seguros de que ya está hecho todo, que no hay más peligro, no, sino nuestra vida cristiana está apuntando hacia un objetivo, está apuntando hacia una meta y esa meta está colocada allá en la segunda venida del Señor Jesucristo. Así que el apóstol Pablo recurre a esta historia de Israel para enseñar a la iglesia de Corinto y para enseñarnos a nosotros que sintieron esa falsa seguridad y bajaron la guardia. Al sentir esa falsa seguridad, esa, ese pensamiento de que todo peligro había terminado, e hicieron aquella fiesta, se alegraron, eso significaba que el viaje apenas comenzaba. Es decir, ese cruzar el Mar Rojo era apenas el inicio de su caminar por el desierto. El desierto no era el objetivo, el desierto era el camino por el cual tendrían que llegar a la tierra prometida. Igualmente, nuestra vida cristiana ahora, en este punto, aquí, no debemos tener tampoco esa falsa seguridad. Los corintios no deberían tener esa falsa seguridad de que ya no hay más peligro y todo, y nuestro lugar en el cielo está seguro, ¿no? Sino el viaje apenas comienza y está lleno de peligros, está lleno de pruebas, está lleno de adversidades. Por eso la vida cristiana requiere de un esfuerzo. El Señor Jesucristo advirtió precisamente diciendo, velad y orad. Es decir, la vida cristiana no se vive sino en el esfuerzo, como las cartas a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3 una y otra vez enfatizan, ¿no? Invitan a los creyentes a perseverar hasta el fin. Así que muchos perecieron en el desierto de los israelitas que salieron de Egipto porque creyeron que no había ninguna necesidad de esforzarse, como muchos cristianos están viviendo una vida cristiana eh, con esa falsa seguridad, ¿no? El cristiano debe esforzarse. Este pensamiento de creer que ya no hay nada más que hacer, que no hay nada más por qué luchar, que no hay nada más por qué esforzarse, es un mal consejo. El consejo de nuestro Señor es que perseveremos. Así que dice el texto de aquellos de que se escribió para nosotros, para ponernos a nosotros en advertencia, los demás, de los más de ellos no se agradó el Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces, Dios pide a nosotros obediencia y fidelidad, para que no pensemos como ellos en esa falsa seguridad y sea que los más de nosotros que vivimos ahora no lleguemos al objetivo. No se agrade Dios de nosotros y quedemos nosotros postrados en
el desierto, metafóricamente usando, es decir, aquí. A partir de eso, para que no nos suceda precisamente esta situación, que fracasemos, para que no sea que la mayoría de nosotros quedemos, dice el apóstol Pablo en el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Así que aquí hay una lección para el pueblo de Dios, aquí hay una lección para que aprendamos nosotros ahora. ¿Qué hicieron ellos, estos israelitas que salieron de Egipto y en su travesía por el desierto? El apóstol Pablo ahora va a citar diversos eventos para enseñarnos precisamente lo que no debemos hacer. Y lo primero es, dice el versículo 6, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Es decir, la historia se escribió para que nosotros no cometamos los mismos errores de nuestros padres. Hay, hay un dicho que se dice muy seguido, que aquel que ignora la historia está condenado a repetirla. Y esto es así, porque si nosotros no aprendemos de esta historia, si nosotros no aprendemos de la historia que Dios ha dejado para nuestra enseñanza, entonces vamos a cometer los mismos errores. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice que la historia bíblica, esta historia que va a citar, se escribió para nosotros, para ejemplos, para que nosotros aprendamos de ellos y no caigamos en los mismos errores, como nuestros padres, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y esto fue el principio de todo su fracaso, de todo este desastre, digamos, de que no llegaron al objetivo. Primero, el versículo 7, ha comenzado el apóstol diciendo para que no codiciemos. Entonces pasa al versículo 7, dice, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Así está escrito, dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. El apóstol Pablo está haciendo referencia a Éxodo capítulo 32. Todos recordamos la historia cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley. Sin embargo, no fue y vino en un solo día, aunque los israelitas estaban ahí a las faldas de la montaña. Moisés tardó 40 días y 40 noches. En ese lapso, los israelitas se acercaron a Aarón y le dijeron a Aarón, le hicieron una petición, ¿no? Primero hicieron un tipo de conclusión que parecía lógica, porque interpretaron la tardanza de Moisés. La conclusión era que quizá Moisés había ya muerto, no sabía nada de él durante todo este tiempo. Así que le pidieron a Aarón, dice Éxodo 32, 1, le dijeron a Aarón, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón parece que no opuso resistencia, le pidió al pueblo que pues reuniera o el material que fuera necesario para pues que él hiciera lo que finalmente hizo. Dice el versículo 4, y él los tomó de las manos de ellos, todo tipo de pues, objetos de oro, ¿no? Dice, le dio forma con buril e hizo un becerro de fundición. Entonces, Israel, perdón, Aarón presentó a Israel esta obra de sus manos, este becerro de oro, y le dijo a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. No le dijo que estos eran otros dioses,
No trataba aparentemente de sustituir a Jehová, de cambiar el Dios de Israel por otro Dios, pero contravino los mandamientos de Dios, ¿no? Particularmente el segundo mandamiento: no te harás imagen en ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos o abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Aparentemente, por todo esto, en el becerro de oro pretendían adorar a Dios. Al, a la vista de los israelitas y del mismo Aarón, parecía que Israel no estaba haciendo nada malo. No intentaban dejar a Jehová, no intentaban darle la espalda, pero cayeron en esta práctica idolátrica que Dios había prohibido. Quizá al ver a Moisés, sabían que Dios estaba con ellos de alguna manera, porque Dios hablaba a través de Moisés a Israel, pero cuando ya cuando Moisés subió para estar con Dios y recibir la ley, el pueblo no vio a Moisés. ¿En qué iba a confiar? ¿En qué iba a estar firme? ¿En qué iba a poner su fe, su confianza? Quiso algo que fuera palpable para ellos, que quiso algo que estuviera, que vieran con sus propios ojos, algo que fuera delante de ellos físicamente. ¿Esto qué tiene que ver con los corintios? Los corintios parece que se justificaban en su pretendido conocimiento y libertad, de la cual antes ya hemos visto, para, en cierta manera, participar de las costumbres de los paganos. Eran corintios. Como ya hemos visto, antes de llegar al Evangelio, Corintio era una ciudad importante y seguía siendo una ciudad importante. Los corintios, que ahora son cristianos, pertenecieron y tuvieron esta participación pagana antes de conocer a Cristo, como dice el apóstol Pablo, cuando estaban sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero llegaron a pensar que la participación en las fiestas del templo no era un acto de idolatría. Era como decir, bueno, puedo participar, no creo que sea malo, no creo que sea algo que comprometa mi fe. En los capítulos anteriores hemos visto que Pablo dice, un ídolo nada es, ¿no? Sabes que un ídolo nada es. Y ciertamente el cristiano que alcanza conocimiento sabe que un ídolo nada es. Pero eso no justifica que entonces los cristianos pudieran participar de costumbres paganas, incluso de actos que se realizaran en el templo pagano, pensando que su participación en las fiestas del templo no era un acto de idolatría. Por eso el apóstol Pablo advierte, el cristiano tiene que perseverar. En la vida cristiana hay un antes y un después. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 5 dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y entonces insta en sus diversas cartas constantemente a los creyentes a vivir en novedad de vida, no en el estilo de vida anterior en el cual vivieron cuando no conocían el Evangelio. Así que el cristiano no puede hacer este tipo de argumento pensando que puede participar con los paganos en sus celebraciones y no le va a pasar nada. Él está participando de esa adoración pagana, está participando con los paganos en esa adoración, lo cual desagrada a Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Conocemos la historia. ¿Qué es lo que sucedió con aquellos que hicieron a tal algarabía que cuando Moisés descendía de la montaña, escuchó? Cuando llegó, vio toda aquella manifestación idolátrica en el pueblo de Dios y el Señor no guardó silencio. En aquel día, como castigo por esa acción, murieron muchísimos israelitas. Entonces, ese ejemplo
ese evento histórico en la vida de Israel nos sirve para nosotros, dice Pablo, para que no seamos idólatras, pensando que podemos participar en la adoración con los incrédulos y no nos va a pasar nada. El versículo 8 dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. En la adoración pagana, la idolatría y la fornicación en muchas ocasiones van de la mano. El apóstol Pablo ahora en este punto está citando el pasaje de Números capítulo 25. ¿Qué aconteció en este evento y que la escritura nos refiere? Bueno, todos conocemos el evento de Baal Peor, cuando Israel comete un gran pecado. Baal Peor es un momento muy triste en la historia de Israel, porque lo que no logró eh, digamos, Barak, que tenía el deseo de que Balaam maldijera al pueblo de Dios para poder vencerlo. De hecho, toda esta es una historia muy interesante. Cuando Balac manda llamar a Balaam para maldecir al pueblo de Dios, no lo logra, porque Dios está guardando a su pueblo, Dios está protegiendo a su pueblo y nadie podrá vencerlo porque Dios está con los suyos. Sin embargo, lo que no logró eso, sí logró aquel consejo que Balaam finalmente le da a, a los enemigos. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que leemos en el versículo 1. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. En la adoración pagana esto, como hemos mencionado, es muy frecuente. En este caso, las hijas de Moab invitaban a los israelitas a participar con ellos de los sacrificios a sus ídolos. Como parte de eso, el pueblo comenzó a fornicar. Y esto despertó, como dice el versículo 3, el furor de Jehová contra ellos. Terrible esta actitud de, de los israelitas. ¿Qué tienen que aprender los corintios y qué tenemos que aprender nosotros? En Corinto, como hemos visto en otros momentos, estaba el templo de Venus o Afrodita, que era la diosa del amor, la belleza y la fertilidad. Y el homenaje que se le rendía a esta diosa era casi tan corrompido como el que se ofrecía en Baal Peor. Entonces, miremos que los cristianos de Corinto tienen que entender que al pertenecer al pacto, al ser hijos de Dios, ya no está su pertenencia con el mundo. Hay un rompimiento con ellos, por lo cual no podemos participar en las prácticas que ellos tienen. Sin embargo, esta es una gran tentación para el pueblo de Dios. Por eso ha advertido el apóstol Pablo que no seamos como nuestros padres, los israelitas, que codiciaron cosas malas. Nosotros, dice, no debemos codiciar como ellos. ¿Por qué? Porque estas son las cosas que traen destrucción a Israel. Y aquí otra vez el furor de Jehová se manifestó contra el pueblo de Dios. Y todo aquel que peca, todo aquel que quebranta la ley de Dios, hace lo mismo, provoca la ira de Dios. Y nosotros podemos provocar la ira de Dios y no llegar al objetivo, no llegar
a la meta que Dios ha trazado para nosotros. En el versículo 9, 1 Corintios 10, 9, dice el apóstol, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Tentar es probar o poner una prueba y puede ser en el sentido positivo o en el sentido negativo. A veces podemos usar este término para decir, pues a, voy a probar cuánto he aprendido, por ejemplo, ya presento un examen, ¿no? Eso está en un sentido positivo. Hay muchas cosas en este punto, pero también en el sentido negativo. Y así es como está aquí ahora. Tentar, en este caso, está usado en el sentido negativo, porque es poner a prueba a Dios. Poner a prueba a Dios en qué? En su paciencia, en su fidelidad o su poder. Ya los casos anteriores han mostrado eso, que aquellas actitudes de los israelitas han, han sido actuaciones que han ignorado precisamente que Dios es paciente, que Dios es fiel y que Dios es poderoso. Así que en este sentido negativo, los israelitas tentaron a Dios en el desierto y en este caso el apóstol Pablo nos está refiriendo a el libro de Números, también este que ya hemos citado, pero ahora el capítulo 21. Números capítulo 21, versículos, sobre todo versículos 5 y 6, que dicen de esta manera, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano, ¿no? Se quejaban de el maná que comían todos los días. Dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Dice el apóstol Pablo que no tentemos a Dios. A veces nuestras acciones, nuestra actitud es esta muestran que no tomamos en cuenta quién es Dios o que ignoramos o como si dijéramos que vamos a probar a Dios en estos aspectos. Así que en este pasaje que refiere el apóstol Pablo, el pueblo de Israel provocó a Dios con sus quejas y lamentos. Estaban quejándose de estar en el desierto, dice el texto, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en el desierto? Es decir, ese es un pensamiento que va en contra de Dios. Vamos a morir en el desierto. Bueno, y eso que hace a Dios, porque es una murmuración, es una queja contra Dios. ¿Acaso Dios no es poderoso para sustentarnos? ¿Acaso Dios no es fiel que nos guardará de todo mal? ¿Acaso Dios no es paciente y nos llevará? Parece que dudaban de eso, es decir, vamos a morir. Eso era uh, una, una blasfemia contra Dios, porque ¿acaso no habían visto todos los portentos que Dios hizo por ellos? ¿Acaso no vieron cómo el ejército egipcio sucumbió en el mar porque Dios peleaba para guardarlos a ellos? Dios ya había probado que guardaba su vida. Había amenazas en el camino y Dios los libró. Hubo momentos difíciles, se les terminó el agua y Dios proporcionó agua para su pueblo. ¿De dónde les viene ese pensamiento de que van a morir? No han llegado al objetivo. Dios nunca deja sus obras inconclusas. Aquello que Dios termina, perdón, inicia, lo termina. El mismo apóstol Pablo nos recuerda eso, que el que ha comenzado la obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo.
Con estos pensamientos, pues, el pueblo provocó la ira de Dios. Muchos de estos israelitas quedaron en el desierto, porque dice, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, ¿no? Este es el castigo por poner a prueba a Dios, y murió mucho pueblo de Israel. Aquí dice el hermano Hodge, dice, no está muy claro si los corintios son advertidos aquí en contra de tentar a Cristo con su impaciencia y descontento, como hicieron los israelitas en el caso particular a este que se refiere Números, o si lo que está diciendo el apóstol Pablo es para advertirnos que no pongamos a prueba la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo, corriendo peligros innecesarios. En cualquiera de los casos, el cristiano debe obedecer a Cristo y tener toda su esperanza en Cristo. No pongamos a prueba a nuestro Señor, como lo hicieron los israelitas, o a dudar si Dios nos guardará, a dudar si Dios está con nosotros, a dudar si Dios nos va a llevar hasta el final. Pensar que los enemigos pueden hacer lo que quieran con nosotros es dudar que Dios ha de cumplir su palabra del pacto. No, Dios está con nosotros. Y cuando el cristiano puede realmente caminar victorioso es cuando, por decirlo de esta manera, le cree a Dios y se toma de sus promesas. Solo de esa manera el cristiano llega a la meta, a su objetivo. El versículo 10 dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Murmurar es quejarse, y esa queja expresa este sentido de rebeldía, es decir, no es simplemente algo ligero. La queja expresa esta actitud, manifiesta una actitud del corazón, esta actitud rebelde. El que se queja es rebelde, y en este caso rebelde a Dios por lo que dicen los israelitas. Y el apóstol Pablo nos está remitiendo al libro de Números, pero ahora en el capítulo 14. Y solo para resaltar algunos versículos, los versículos 2, leamos el versículo 2. Dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. El versículo 11 que dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me hay de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Versículo 12, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré por sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Luego versículo 27 dice, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Murmuraron, se quejaron amargamente, fueron rebeldes, manifestaron esa rebeldía contra Dios, diciendo de esta manera, preferirían estar en Egipto, aun cuando con todo eran esclavos, estaban en una situación adversa, pero preferirían, dicen ellos, preferirían estar en Egipto. Y en el desierto también se quejaban como ya lo hemos visto, de comer el maná, se quejaron contra Dios, murmuraron contra Dios. Y al decir eso también se acordaban, decían ellos, de las ollas de Egipto. En Egipto tenían carne, tenían cebollas, tenían ajos, ¿no? Codiciaban eso, estaban con Dios y Dios los había llevado hasta este punto, pero extrañaban el estilo de vida que habían disfrutado antes, con todas sus adversidades, y decían que preferirían aquello. Dios dice de este pueblo, como ya lo hemos leído en el versículo
11 dice el Señor, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Miremos este punto. ¿Por qué es malo murmurar? Porque es incredulidad, manifiesta incredulidad. No le crees a Dios. Dice el Señor, con todas las señales que he hecho en medio de ellos. No es que Israel tuviera que creer algo que no había sido evidente para ellos. Ya hemos citado, Israel presenció las plagas de Egipto, las plagas que Dios trajo sobre Egipto. Israel presenció aquella eh, maravillosa forma en que Dios liberó a su pueblo abriendo el mar rojo, de qué manera Dios tomó cuenta de sus enemigos, de qué manera Dios les da alimento, les da sustento todos los días. Y aún así, dice el Señor, no me creen. Ha sido innumerables las manifestaciones del poder de Dios y aún así no le creen, así codician, aún así tientan, sí, codician lo que tenían en Egipto, tienen añoranza por lo que tuvieron antes. Dios toma una determinación como en los otros casos. Dice, los heriré de mortandad y los destruiré. Bueno, todos estos ejemplos, dice Pablo, esta historia se escribió para nosotros, para que nosotros tengamos provecho de ello. No leamos simplemente como un evento que sucedió hace muchísimo tiempo, sino que traigamos sabiduría a nuestra vida. Por lo tanto, para los corintios, vuelve a reiterar el versículo 11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La obra de nuestro Señor, la obra de Dios de redención, está en su etapa final, está en los últimos tiempos. Ya estos son los últimos tiempos. La obra de Cristo de redención se ha llevado a cabo en la cruz y ahora estamos en esta época en que como cristianos debemos estar firmes y constantes en la vocación que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Como cristianos, todas estas cosas que están escritas para amonestarnos a los que estamos en estos tiempos. El pueblo de Dios experimentó increíbles bendiciones, al igual que nosotros hemos disfrutado increíbles bendiciones. Dios ha enviado a su Hijo amado para libertarnos del pecado. Dios ha mostrado su gracia de manera magnífica en nosotros, nos ha dado salvación, nos ha hecho su pueblo. Pero Israel, con todo y eso, no agradó a Dios, porque no vivió en esa vida de entrega, de obediencia a Dios. Cayó en la idolatría, cayó en la fornicación, cayó en la tentación al Señor, murmuró contra el Señor. Y el resultado de todos estos eventos es el juicio de Dios, el castigo de Dios. Y dice, quedaron postrados en el desierto. Por lo tanto, hermanos, llegamos al versículo 12. Dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es decir, no pensemos como los israelitas que lo más difícil ya pasó. No pensemos que al salir de Egipto ya el peligro se acabó y ahora está seguro nuestro eh, lugar en el cielo. No pensemos que no tenemos más que esforzarnos, más que luchar, más que ser fieles a Dios. Porque en cuanto bajemos la guardia, estaremos provocando a Dios y Dios no se agradará de nosotros. Por eso esa es la pregunta para nosotros hoy. En estos tiempos, pensando en nosotros,
¿Se agradará el Señor de nosotros? ¿Se agradará el Señor de mí? Cada uno ha de responder a Dios por la forma en que está viviendo la vida cristiana. Así que cada uno conoce, haga un examen en su corazón y responda a esa pregunta. Regresando al capítulo 9, versículo 24, el apóstol Pablo dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Se refiere al premio. Y eso es también para el cristiano. El cristiano apenas ha comenzado su carrera en Cristo. Y esa carrera en Cristo requiere que se esfuerce. Esa carrera en Cristo requiere que se afirme. Requiere que corra como un atleta y lo haga de tal manera que llegue a la meta, que obtenga el premio. El apóstol Pablo podría decir esas palabras eh, cuando escribía a Timoteo, diciendo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me está esperando la corona de justicia. ¿Quién puede decir eso también? Reflexionemos sobre eso. La historia se ha escrito para nosotros, para que no caigamos en los mismos errores de nuestros padres, para que nosotros, por la instrucción de la palabra de Dios, vivamos una vida cristiana con abnegación y perseverancia hasta obtener el galardón que Dios nos tiene prometidos. Que el Señor nos bendiga y nos guarde y Señor mismo produzca siempre en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en esta hora por tus misericordias, agradeciendo Señor tu bondad y Padre tu palabra redarguye nuestro corazón y hemos de pedir perdón. Perdón, Señor, por quizá tener una falsa seguridad de que no hay más esfuerzo que hacer, de pensar que no hay más peligro que enfrentar, sino más bien aprender, Señor, que tus hijos debemos estar alertas en medio de los tiempos que vivimos y vivir nuestra vida cristiana en integridad, en fidelidad a ti, Señor, en obediencia, en abnegación y perseverancia. Hasta que lleguemos, Señor, a la meta, hasta que lleguemos al objetivo, hasta que lleguemos, Señor, a donde tú nos tienes trazada la meta, hasta que lleguemos, Señor, ahí. Entre tanto, Padre, te pedimos que guardes nuestras vidas y que podamos, Señor, aprender de la historia, aprender de nuestros padres, para encaminar nuestros pasos, Señor, en obediencia constante a ti. Ten misericordia de nosotros, Padre. Tómanos de las manos, Señor, y dirígenos con tu palabra para, para que no quedemos, Señor, en el camino, para que no quedemos en el desierto a causa de tu ira, Señor. En Cristo nuestro Salvador oramos. Amén.